Bienvenidos sean todos mis hermanos al repaso de la lección. Estamos ya en la lección número 7 y tiene como nombre la derrota de los asirios. Esta semana estudiaremos cómo el Señor salvó a su pueblo de Sennacherib, rey de Asiria, un hombre lleno de orgullo y arrogancia que se atrevió a blasfemar y a desafiar al Dios de Israel, al Dios del universo. Además veremos la misericordia de Dios con el rey Ezequías sanándolo de una enfermedad de muerte. Mis hermanos, el Señor destruye a los que intentan destruir a su pueblo y brinda oportunidades y da misericordia sin importar quiénes y de dónde sean para que lleguen a formar parte de su pueblo. En las crónicas de Sennacherib, rey de Asiria, se cuenta que tomó 46 ciudades fortificadas, asedió a Jerusalén e hizo de Ezequías un prisionero en su ciudad, en su residencia real, como un pájaro en su jaula. Pero ¿qué dicen las escrituras con respecto a esto? Bueno, el rey Acaz había muerto y Ezequías era su hijo y heredó el reino de Judá, que dicho sea de paso había perdido su independencia. Recordemos que Judá estaba pagando al rey Sennacherib tributos por protección. El rey Sargón número 2, rey de Asiria, murió en una batalla y fue sucedido por Sennacherib. En ese entonces Asiria parecía vulnerable, así que Ezequías, rey de Judá, aprovechó esta oportunidad para rebelarse y tomó medidas muy agresivas. Pero desgraciadamente subestimó el poder asirio. Sennacherib sometió a muchas ciudades con fuerza despiadada y devastadora. Asoló también a Judá. Sennacherib tenía planes e intenciones de tomar a Jerusalén, la capital de Judá. Así que Ezequías se preparó para un eventual enfrentamiento con los asirios. ¿Qué es lo que hizo Ezequías? Bueno, reforzó todas sus murallas, reunió a sus fuerzas y a su ejército, los exhortó a tener buen ánimo, los equipó y los organizó. También puso seguridad en el suministro del agua en Jerusalén por si llegara a haber un asedio. El liderazgo espiritual que ofreció Ezequías fue importante y elevó la moral de su pueblo contra el rey asirio. Hubo pues una reunión entre los altos oficiales asirios y judíos. Los asirios presentaron argumentos bastante poderosos y algunos eran verdaderos que pondrían en jaque a Judá. Pero ¿qué es lo que buscaban con esto? Bueno, infundir miedo y terror. Estos eran inteligentes y también despiadados con los que se ponían a sus órdenes. Y más allá de destruir, su objetivo era conseguir las riquezas y el poder de cualquier reino. Así que si podían persuadir con esta propaganda, lo harían para que eventualmente Judá se rindiera. Los asirios argumentaban, número 1, que no podían confiar y pedir ayuda a Egipto porque este era débil. Número 2, que no tenían suficientes hombres entrenados para combatir. Número 3, tampoco tenían suficiente comida ni mucho menos agua para resistir un largo asedio. Y número 4, la más importante, que Jehová, el Dios de Israel, no podía salvarlos, pues las otras ciudades que habían derrotado, sus dioses nada hicieron. Sennacherib se atrevió a blasfemar y a desafiar al Dios del universo, pues les aseguró que nada podía hacer Jehová de los ejércitos. La pregunta es, ¿podría salvarlos Jehová de los asirios? Veamos qué sucedió. Ezequías, conmocionado, lloró de angustia y acudió a Dios, se humilló y buscó al profeta Isaías, profeta de Dios, para que intercediera por él. El mensaje fue breve pero bastó. Dios estaba de parte de su pueblo, el Señor haría algo y se cumpliría de inmediato. Sennacherib no se dio por vencido y envió un mensaje amenazando al rey Ezequías y le dijo:
que no te engañe tu Dios diciendo que Jerusalén no será entregada en mis manos. ¿Acaso los dioses de las otras naciones los libraron de mi mano? Ezequías llevó rápidamente este mensaje al templo ante la presencia del Señor. Sennacherib había cometido un gran error. Se había metido directamente con la defensa más fuerte e importante de Ezequías, la fe en su Dios, en el Santo de Israel. Ezequías tampoco cedió, sino que pidió a Jehová de los ejércitos que mostrara quién es él, para que todos los reinos de la tierra conocieran que solo Jehová era el Dios todopoderoso. Así que, mis hermanos, la oración tiene mucho poder. La fe de Ezequías en Jehová bastó, y el Señor respondió y cumplió su promesa de defender a Jerusalén. El Dios de Israel mandó un poderoso mensaje cargado de furia contra este orgulloso y arrogante rey asirio. Y esa noche vino el ángel de Jehová y mató a 185,000 asirios en su propio campamento. Por la mañana, cuando algunos de ellos se levantaron, yacían todos los cadáveres tirados en el suelo en su mismo campamento. La Biblia dice que Sennacherib volvió a Nínive y allí se quedó, y un día, cuando oraba a su Dios, sus hijos lo hirieron a espada y huyeron. En su lugar reinó su hijo Esar-Adón. El honor del Santo de Israel fue vindicado y Judá se llenó de gozo, y las naciones circundantes reconocieron el poder de Dios. Aunque Sennacherib conquistó a muchas naciones, no fue así con Jerusalén. Es más, si en verdad lo hubiese hecho, entonces la nación había sido deportada a Asiria y Judá hubiese perdido su identidad, al igual que Israel, el reino del norte. No habría pueblo judío en el que pudiera nacer el Mesías. Así que Dios mantuvo viva esa esperanza. Antes de esto, el rey Ezequías enfermó de muerte, es decir, mientras ocurría la amenaza a Siria, el profeta Isaías se presentó ante Ezequías y le dijo que se preparara porque iba a morir. Ezequías oró, rogó, lloró, suplicando misericordia a Dios. Lo escuchó, vio sus lágrimas y su corazón contrito y humillado. Además, hubo una señal de parte de Dios por medio de Ezequías. La sombra del sol retrocedió 10 grados más de lo normal. Fue un milagro y la respuesta de que Dios no solamente iba a curarlo, sino también confirmando que lo libraría de la mano de Sennacherib, rey de Asiria. En su amor lo curó y añadió 15 años más al rey. Dios lo fortaleció para enfrentar la crisis contra los asirios. Este milagro astronómico sucedió con un propósito. Recordemos que los babilonios estudiaban los movimientos celestes y habían percibido el extraño comportamiento del sol y se preguntaron qué significaba esto. Era una buena oportunidad para visitar y preguntar al rey Ezequías, aunque ellos ya sabían que había conexión entre el milagro de la curación y la señal milagrosa, pues venía del Dios Todopoderoso, el creador de los cielos y la tierra. Y no era casualidad, pues era una oportunidad de Ezequías para testificar de Dios, ya que era un buen momento para que ellos aprendieran del Dios verdadero. Recordemos que ellos también estaban luchando por su independencia contra los asirios. Por eso pues querían contactar a Ezequías, pues si a pedido de Ezequías el sol se movía, entonces ¿qué no podía hacer con Asiria? Sin embargo, el rey Ezequías les mostró todos sus tesoros de oro, de plata, su palacio, sus armas. No hubo cosa alguna que no mostrara a los babilonios. En otras palabras, no glorificó a Dios, sino que Ezequías se ensalzó a sí mismo. Mucho tiempo después, todo lo que había mostrado fue llevado por Babilonia y no quedó nada. Mi hermano y mi hermana que me escuchas, no pierdas la oportunidad de testificar y hablar lo que Dios ha hecho en tu vida. Comparte a Jesús, pues podría ser tarde para ti y para la persona a quien testifiques.
Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor te cuide y haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga paz en tu vida. Nos vemos en la próxima emisión. Hasta pronto y feliz inicio de semana.